Hola, qué honor participar en este cuarto simposio de investigación educativa en la formación docente. Bueno, donde se va a tratar o conversar sobre el tema de lectura, escritura y competencias matemáticas, ¿no? Desafíos y alternativas, que creo que es un elemento muy importante. Este simposio, promovido por el Grupo de Investigación del Área de Educación de la Universidad Nacional Abierta y, bueno, a través de la línea de investigación-acción en ambientes educativos. Me entusiasma mucho compartir con ustedes cómo el diseño universal para el aprendizaje se convierte en un motor de inclusión y puede transformar la enseñanza de la lectura, la escritura y las matemáticas como en otras áreas también académicas. Quiero agradecer esta invitación que me hiciera desde mi casa de estudio y desde el área de educación y el grupo de investigación, cómo decir no, ¿okay? O rehusarme a esto cuando ha sido, eh, bueno, mi espacio donde permanecí, mi espacio académico, donde me desarrollé como profesional, permanecí, contribuí y dejé frutos durante 25 años de mi vida profesional. Así que gracias a los organizadores por esta invitación. Bueno, permítanme llevarlos a un recorrido breve para explorar, para conocer un poco sobre el diseño universal para el aprendizaje, como le titulé a la ponencia, DUA en acción, enseñanza en lectura, escritura y matemáticas. Y yo lo llamo que son este recorrido breve, estas pinceladas sobre este tema. Comencemos por reconocer una verdad que es fundamental, que es elemental y que ha existido toda la vida, pero hoy día está más a la luz pública, vamos a decirlo así, o se ha hecho más bulla para visualizarla, visibilizarla, mejor dicho, ¿verdad? Es que nuestros estudiantes son diversos, somos diversos, todos, ¿no? Cada uno llega al aula con sus propias fortalezas, desafíos, intereses y formas de aprender, ¿okay? Un enfoque único para todos inevitablemente deja a algunos estudiantes fuera, ¿ok? De el contexto educativo. Aquí es donde el DUA emerge como un marco poderoso para diseñar entornos de aprendizaje que sean entornos de aprendizaje que sean accesibles y significativos para todos sin distinción. Ahora bien, permítanme avanzar con la lámina para continuar este, con este conversatorio. ¿Okay? ¿Qué es el diseño universal para el aprendizaje? Y lo van a ver en la mayoría de los espacios como DUA. ¿Okay? Es un enfoque actual de la educación, entre comillas, más o menos actual. Ahorita vamos a ver desde cuándo inicia todo este recorrido del DUA, que nos permite planificar para todos, ¿ok? Y nos permite generar algunas ayudas, algunas pautas para hacer del currículo, hacerlo más flexible. ¿Con qué finalidad? De que el estudiantado pueda alcanzar su máximo potencial. Es decir, y con esta medida se puedan crear ambientes más inclusivos, salir un poco de esa planificación homogénea, ¿ok? A esa planificación un poco más flexible, donde se pueda incluir a toda esa variabilidad del aprendizaje. Ahora bien, fíjense, el origen del DUA inicia en los años 80 en el Centro de Tecnología Especial Aplicada, se llama CASH, así lo pueden conseguir. Y lo que ellos planteaban o se sustentaron, vamos a decirlo, en el diseño universal. ¿Okay? El diseño universal se crea por unos ingenieros, los cuales dicen que hay que diseñar con anticipación para todas las personas, buscando eliminar las barreras. Esto era desde el punto de vista más arquitectónico, pero sí hacían énfasis en que se debía diseñar productos, servicios accesibles para todos, bajo unos principios.
CASH, que es el Centro de Tecnología Especial Aplicada, busca aplicar, o sí, aplicar lo que sustentaban los que crearon el diseño universal, pero al aprendizaje, a la educación. Y la idea es eliminar las barreras, ¿ok? Barreras que nos vamos a encontrar, que pueden ser físicas, eso nos los encontramos en el área educativa, o arquitectónicas, las barreras comunicacionales, las barreras actitudinales, que son, creo, desde mi punto de vista, las más difíciles de derribar. ¿Y qué es eso? Bueno, el DUA es un marco, se dice que es un marco de acción, lo pueden encontrar probablemente en algunos textos como una metodología, pero los creadores dicen que es un marco. ¿Un marco por qué? Porque se diseña desde los límites, desde el que más habilidades, más potencialidades puede tener, como el que tiene menos acceso, menos posibilidades. ¿Okay? Se anticipan las barreras. ¿Qué tengo en el aula? ¿Con qué me puedo encontrar? Probablemente no tengo, bueno, estos estudiantes tienen algún tipo de condición, no, sino yo anticipo para toda esa variabilidad que puedo encontrarme en el aula. Y se habla de variabilidad en el aprendizaje, en DUA no se habla de discapacidad, de condición, sino de que todos tenemos esa variabilidad para poder aprender. Se sustenta en pilares como la neurociencia cognitiva, en las teorías y prácticas educativas, en esos avances en investigación que se han hecho y han resultado fructíferos, y en el aporte que ha brindado la tecnología educativa para poder generar más accesibilidad a distintas personas. ¿Okay? Voy a explicar esto brevemente, esto es mucho más profundo, pero bueno, lo voy a hacer más brindando esas pinceladas, como les decía yo, sobre el DUA. Fíjense, voy a hablar de las redes y los principios del DUA. El DUA se sustenta en redes cerebrales, hay algunos espacios del cerebro que se centran en desarrollar algunos elementos en nuestro desarrollo del aprendizaje. Está lo que son las redes cerebrales afectivas, donde allí se maneja todo lo que tiene que ver la parte emocional, el significativo emocional, la conexión que hay, ¿verdad?, con lo que nosotros queramos aprender o vamos a aprender. ¿Okay? El principio que se conecta con esta red cerebral se denomina compromiso, motivación o implicación. Aquí nos habla de, bueno, ¿por qué del aprendizaje? ¿Por qué quiero aprender? En este sentido, es necesario que como docentes impliquemos o involucremos a nuestros estudiantes en el aprendizaje. O sea, hay que motivarlos para mantener ese interés durante todo el proceso, no solo en el inicio de la clase, sino durante todo el proceso de aprendizaje. Y no solo motivarlos, sino comprometerlos, que se motiven, que se impliquen. Luego tenemos la red del reconocimiento, el cual, este es un área del cerebro donde él percibe lo que vamos a aprender y asigna significado a lo que vamos a aprender. Aquí en esta área del cerebro es donde aprendemos los conceptos matemáticos, a leer, a escribir, estas habilidades matemáticas, sumar, restar, eso se aprende en esta área del cerebro, ¿verdad? Y aquí la idea del principio se llama representación. ¿Y qué es lo que voy a aprender? Ah, que me toca aprender lengua, matemática, las palabras abstractas como amor, libertad, etcétera, ¿verdad? Entonces la idea es que nuestros estudiantes, o que podamos brindarle a nuestros estudiantes, que accedan a la información que van a aprender de distintas formas. Entonces, para ello tenemos que presentar la información de diferentes maneras. Porque generalmente cuando hacemos una planificación más homogénea, estandarizada, que creemos no es para todos, pero para todos, y no incluimos ese dinamismo de que accedan a la información de distintas maneras, podemos dejar a un grupo fuera. En la otra red cerebral se llama la estratégica. En esta parte del cerebro es donde trabajamos lo que es la planificación, la ejecución, esa motorización. El principio se llama acción y expresión. Es cómo yo expreso o cómo mis estudiantes expresan lo que aprendió, el conocimiento que adquirió. Es el
cómo manifiesto lo que yo aprendí. ¿Okay? Allí van a demostrar lo que saben los estudiantes después de lo que le dimos, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos mostrar, que ellos puedan, ¿verdad? Podamos permitir que ellos puedan mostrar lo que han aprendido también de diferentes maneras. Ahorita vamos a ver un ejemplo práctico de estas pinceladas que estoy mostrando sobre lo que es el DUA, sus redes y principios. Y por qué es importante que como docentes nosotros trabajemos, ¿no?, con ellos. Fíjense que, como les decía, el DUA trabaja con lo que es identificar las barreras en el aprendizaje, que a veces nosotros como docentes inconscientemente colocamos, ¿no? Esto es un ejercicio breve. Dice: Silvana, docente de tercer grado de educación básica, se planteó un objetivo para su clase de lengua. Bueno, ella dijo: yo quiero que mis estudiantes lean el mito chino de la creación. ¿Para qué? Para que ellos puedan identificar cómo se refleja en él, o sea, en ese mito, su contexto de producción, deduciendo las características de la cultura en la que se origina. Y los estudiantes van a crear un cómic para luego presentarlo de manera oral. Entonces, fíjense, vamos a identificar las barreras aquí. Entonces, primero leer, o sea, parece mentira, pero cuando nosotros, mira, van a leer, entonces probablemente el estudiante dice: ay, voy a leer en voz alta, no se lee en voz alta, lo leo más lento, me da miedo, se van a burlar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, tienen que hacer una identificación, van a crear un cómic. Esa es la forma o como ellos van a expresar, como yo voy a evaluar, que creen el cómic, que lo presente de manera oral. Y si todos los estudiantes no saben dibujar o crear un cómic, ¿okay? ¿Quién termina haciendo la actividad, por ejemplo? Y si es en el salón, probablemente muchos, bueno, le piden a un compañero o no lo hacen o les da temor mostrarlo. Y cuando hablamos de presentarlo de manera oral, también, como todos nosotros, algunos somos más tímidos, otros tenemos más habilidades para hablar en público, otros no. Entonces, una de las sugerencias desde el diseño universal para el aprendizaje es que, bueno, que ella se proponga, esta docente, que sus estudiantes investiguen sobre un mito, ¿ok? Y sobre ese mito que ellos investiguen, van a investigar la cultura, ¿ok? La cultura de ese mito, de ese contexto y el origen. ¿Para qué? Para socializarlo en clase. Desde el punto de vista de motivación, ¿verdad? Que era lo que hablábamos, de esa red afectiva y de esa motivación, compromiso e implicación, podemos brindarle la posibilidad de seleccionar el mito acorde con sus intereses. Y vamos a tener una variedad de mitos donde todos van a tener la oportunidad de conocerlo. Entonces allí estoy implicando al estudiante con lo que a él le interesa. Y probablemente puede leerlo, puede buscarlo, por ejemplo, si es una persona con discapacidad visual, en un audiolibro, o en braille, puede preguntarle a una abuela, etcétera. Ahí brindamos, de acuerdo a sus gustos, cómo va a buscar ese mito y el mito que le interese. ¿Okay? Lo otro es que con ello le brindamos esa posibilidad de acceder al contenido de varios formatos: en texto impreso, en texto digitalizado, en audiolibro, en la transmisión oral, ¿ok? Y el otro elemento que es para evaluar, que tiene que ver con ese principio de acción y expresión, el estudiante tiene la posibilidad de demostrar su conocimiento utilizando métodos alternativos. Por ejemplo, un estudiante puede hacer un informe escrito porque se le facilita, le gusta más. Otro puede hacer un cómic, otro puede hacer una gamificación, por ejemplo. Otro puede hacer la presentación oral, otro una obra de teatro, otro un diorama. O sea, brindo la posibilidad también a mi estudiante para evaluarlo, las distintas formas que él puede mostrar su aprendizaje. ¿Okay? El otro ejercicio donde vamos a identificar las barreras tiene que ver un poco con matemática. O sea, esto va de forma general, porque, como les digo, desde el diseño universal para el aprendizaje, bueno, nos tocaría formarnos un poco más y practicar un poco más, ¿ok? Por ejemplo, Mirna, docente de quinto grado de educación básica, se planteó el siguiente objetivo para una de sus clases: bueno, que sus estudiantes comprendieran el concepto de área
como la medida de superficie de una figura y calcular en una prueba escrita el área de rectángulos utilizando, bueno, la fórmula que ella ha podido explicar. Ella explicó la fórmula del área largo por ancho y los estudiantes van a resolver una serie de ejercicios aplicando esa fórmula. ¿Okay? ¿Qué barreras? Bueno, fíjense, ya al decir, van a tener una prueba escrita, ya por allí hay como una barrera de, oye, tengo un examen, tengo una prueba escrita, ay, que el examen. Eso genera ese tipo de barreras de ansiedad, de preocupación, de que tengo que memorizar lo que me voy a aprender, etcétera, etcétera. Pudiéramos decirle, o sea, o plantearse esta docente, bueno, que mis estudiantes investiguen sobre el concepto de área como la medida de superficie de una figura y que puedan calcular el área de rectángulos utilizando diferentes estrategias para que lo socialicen en clase. Primero, yo puedo mantener a los estudiantes interesados y motivados al conectar con el concepto, o sea, al conectar con el concepto con la vida real, ofrecerle opciones para que fomenten la colaboración y proporcionar desafíos apropiados. Yo pudiera, vaya, en su casa van a buscar el área de alguna medida que tiene, cómo tienen, pregúntenle a los padres, etcétera, etcétera. O dentro del aula, trabajarlo con la conexión de ese contexto real, de esas medidas reales, ¿no? Tienen la posibilidad también o brindar la posibilidad de que el estudiante pueda acceder al contenido a través de múltiples maneras, o sea, la concreta, la visual, la simbólica, o sea, permitiendo a los estudiantes que puedan acceder a la información a través de diferentes modalidades sensoriales y distintas representaciones. Y lo otro, para ser evaluados, ellos pueden demostrar su comprensión del área a través de la construcción de algo que le mandemos a hacer de las áreas, del dibujo, solucionando algún problema con diferentes estrategias, bien sea, puede ser oral, puede ser escrita, puede ser más de tipo problema, donde puedan poner en práctica probablemente esa fórmula, pero de un sentido más práctico y más realista, para que después lo puedan pasar a la parte más abstracta, ¿ok? Esto les va a permitir también que ellos elijan la forma que mejor se adapte a estas fortalezas que tienen en esta área. Sugerencias generales, muy generales, sobre cada uno de estos principios de cómo dar una clase, bien sea en lectura, en escritura o matemática. Primero, relacionado con el principio de implicación y compromiso, que es el que está conectado con esa red afectiva, con esa red cerebral afectiva, ¿verdad? Es ofrecer opciones para que nuestro estudiante pueda captar el interés de lo que queremos que aprenda. ¿Okay? Conectar ese aprendizaje de la vida real con sus intereses, contextualizarlo. Usar los juegos y actividades divertidas, pero que esos juegos y actividades divertidas estén conectados con mi objetivo de aprendizaje. ¿Okay? Las actividades lúdicas con el objetivo de aprendizaje. Celebrar los logros, muchas veces pequeños pasos que pueda dar algún estudiante, o sea, no solo centrarnos en, bueno, esto está malo, y solo elogiamos a los que generalmente van bien, tienen más habilidades, sino que haya un equilibrio. En lo que tiene que ver con el principio de representación, que trabaja lo que les decía, esa área del cerebro donde aprendemos esos conceptos más abstractos, donde aprendemos a leer, a escribir, matemáticas. Hay que presentar la información de diversas maneras, no solo tomar el pizarrón y el lápiz y bueno, ahí genero las fórmulas, ahí enseño la suma, ahí enseño la multiplicación, cuando sabemos que previo hay que hacer una serie de acciones y que lo puedo hacer desde distintas alternativas. Hay que brindar opciones para la percepción, o sea, audios, imágenes, videos, juegos interactivos, ¿no? Usar diferentes formatos, o sea, que puede ser el texto, los gráficos, el objeto. Generalmente nos centramos en el mismo libro, en la misma enciclopedia, lo mismo para todos, ¿sí? Y en lo que tiene que ver con acción y expresión, que es cómo me demuestra el estudiante qué es lo que aprendió, hay que permitir que ellos puedan mostrar lo que aprende desde distintas formas. ¿Okay? Hay que proponer opciones para lo que es en la parte de manipular objetos, de moverse, de representar
lo que saben porque mire, probablemente un estudiante le pone un examen sobre algún tema en específico de lectura, de escritura o de matemática y no resuelve a lo mejor el ejercicio. Pero si a lo mejor se genera un juego, una actividad relacionada, más lúdica, relacionada con el contenido, ¿verdad? Y el estudiante lo logra resolver en esa actividad y demuestra que lo sabe. Y eso pasa, muchachos. O sea, bueno, docentes, eso pasa. Muchas veces vemos que el estudiante en un contexto más real demuestra lo que sabe más que en una prueba escrita. ¿Okay? Brindar opciones para la expresión y la comunicación, que pues, como digo, oral, escrita, artística, física, etcétera. Desafíos para ir cerrando y no hacerlo tan largo y dejar los espacios para preguntas y respuestas. Primero, es un cambio conceptual, de pasar de eso homogéneo, ¿verdad?, a algo más heterogéneo. Ese cambio conceptual a que debo planificar en atención, y ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo? Planificar, y dentro de mi planificación ya diseñar tomando en consideración o planificación, mejor dicho, en atención a esa variabilidad del aprendizaje. ¿Okay? Lo otro que es importante y que trabaja diseño universal es trabajar sin etiquetas. Muchas veces es que él es el niño lento, él es el niño flojo, él es el niño que tiene autismo, él es el niño que tiene TDAH, él es el niño que tiene una discapacidad, etcétera, etcétera. Sino buscando, bueno, aprender de una forma distinta, de qué forma podemos generar esa variabilidad en el aprendizaje, donde empleemos distintos recursos. ¿Okay? Hay que eliminar las barreras, identificarlas. ¿Qué barreras puede tener probablemente un estudiante que está dentro del espectro autista o qué barreras puede tener un estudiante que tiene un proceso de aprendizaje un poquito más lento que otro, ¿no? Identificarlas, ¿para qué? Para poder diseñar y accionar para todos, ¿ok? Y para que todos alcancen el éxito en el aprendizaje. Otro de los desafíos es, bueno, la formación que merecemos nosotros como docentes, que requerimos como docentes, y ese cambio de mirada, ese cambio de actitud. Sé que son desafíos en estos tiempos que ustedes dirán, oye, es cuesta arriba, pero yo siempre digo que hay que por ejemplo, los procesos de inclusión son precisamente procesos, no es algo acabado. Entonces siempre recomiendo cuando voy vamos con un grupo a los colegios, es bueno, un pequeño cambio. Vamos a ir dándole progresivamente cambios donde experimentemos qué es lo que pasa y cómo lo puedo hacer. Uno de los elementos básicos que trabaja el diseño universal para el aprendizaje, bueno, que ya les dije, que es identificar las barreras para poder gestionar o planificar en atención a ellas. El otro es la variabilidad del aprendizaje y lo otro es el proceso iterativo, ¿ok? Que es como repetitivo, planifico, aplico, reviso, evalúo y vuelvo otra vez en atención a eso que evalué, bueno, qué debo mejorar, cómo debo mejorarlo y ir generando pequeñas acciones para avanzar en los procesos de inclusión y en estas áreas tan específicas como es lectura, escritura y matemáticas. Para cerrar, me gustaría hacerlo con este pensamiento que habla y dice, hay muchas maneras en que puedo ayudar a mis alumnos a aprender. Mi trabajo es encontrar suficientes formas de enseñar y suficientes formas de apoyar el aprendizaje para que lo que enseño funcione para cada persona que necesita aprender ese contenido esencial. Bueno, de verdad que muchas gracias, agradecida nuevamente por la invitación. Bueno, pueden seguirme, aquí tienen el correo de la universidad, donde estoy yo actualmente, en la Universidad Monte Ávila, restefano@uma.edu.be, el correo de la organización que dirijo, Ser Inclusivo, info.serinclusivo@gmail.com, y me pueden seguir en las redes @serinclusivo y @Rebeca Estefan. Estoy abierta y receptiva a sus inquietudes y preguntas sobre este tema tan relevante e importante como es el diseño universal para el aprendizaje y de forma específica aplicado a la lectura, escritura, ¿verdad? Y esas competencias matemáticas, sobre todo con estos desafíos y